En las montañas de Colombia, para los soldados, cada paso que se daba en las selvas era un desafío, porque había un gran depredador de soldados. Miles de nuestros militares han sido víctimas de este depredador. Cuénteme qué recuerda de ese día que pisó la mina del año 2014. Bueno, ese día era un sábado, eran más o menos las 6 de la mañana, las 06 horas. Recuerdo mucho que ese día yo por alguna casualidad me desperté como con unas ansias grandes de comer frijoles. O sea, yo me imaginaba un plato de frijoles. Ese era como el primer pensamiento del día, como la percepción del sabor de los frijoles. Era el cumpleaños de mi mejor amiga. Recuerdo también que cuando inicia la situación de combate, pues se activa la angustia porque yo no estaba directamente con los que habían iniciado la situación de combate, pero a mí me llega la información de que en el equipo que está en contacto directo hay un lesionado, entra la angustia mía de saber quién es el lesionado y de qué va a suceder o qué tipo de lesiones tiene pues esa persona, ¿no? Recuerdo mucho que cada paso que daba mi primero, o sea, daba un paso y sentía que no avanzaba. Era tal la angustia que cuando uno daba un paso, uno sentía que daba 10.000 pasos y que se había avanzado apenas menos de un metro. Escuchar los disparos, todo lo que sonaba, o sea, el impacto de la situación era escuchar el bosque, los sonidos de las pisadas en el bosque, los gritos de los que estaban en combate, los disparos, las explosiones que sonaban. Obviamente eso generaba un caos angustiante en la mente. Recuerdo mucho también que antes de que iniciara el combate, medianamente por la selva entraban rayos de sol, pero cuando se inicia la situación se baja la nube. Entonces se vuelve todo oscuro, se pone gris, se pone absolutamente caótico y al volverse caótico pues son segundos que se le convierten a uno casi que en horas. Para llegar hasta esa zona donde planteábamos extraer el paciente herido, había que bajar unas piedras gigantescas, eran unas piedras gigantes donde uno prácticamente tenía que saltar y tirarse al hueco para poder llegar hasta allá, hasta donde estaban ellos. También recuerdo la imagen de cuando ya tengo, digamos, rango visual hacia mi compañero forero, mi hermano forero. Pues recuerdo haberle visto pues sus gestos, ¿no? Él estaba tirado en el piso, lo único que movía era la cabeza con la cara ya con gestos agónicos, pero siento que alcanzamos a tener un contacto visual antes de su fallecimiento, ¿sabes? No recuerdo, por ejemplo, de hecho, haber sentido la amputación. Recuerdo que suena una explosión, yo estoy viendo a Forero lesionado, yo siento el impacto de la explosión, tengo un dolor como si me hubieran quemado acá. Recuerdo mucho que yo lo que pienso es, me impactaron, o sea, me dieron un disparo. Pero cuando voy a continuar el eje, cuando voy a continuar corriendo, desafortunadamente voy a dar el paso, me caigo. Cuando me caigo siento un dolor, es un dolor indescriptible porque uno siente como que se está quemando, como que palpita, como que le arde, como que le duele mucho, como que se partió el hueso, o sea, son como distintos dolores en uno, que es absolutamente, se me hace muy complejo describir algo así. Y en ese rango de tiempo, ha pasado mucho tiempo y uno apenas está describiendo qué tipo de dolor está sintiendo. Recuerdo mucho luego cuando ya en ese momento no entiendo la situación es caótica, uno está reaccionando por puro instinto, pero recuerdo que cuando ya empiezo a centrarme en la situación y en lo que está sucediendo, pues viene la nostalgia de saber que desafortunadamente Wilson falleció. Y pienso que esa es la pérdida más, pienso que de ese día es la pérdida más grande que tengo, ¿no? Al menos pues yo perdí mi pierna, claro, es una pérdida severa, es una gran pérdida, pero pues esta prótesis se ha convertido
digamos, en un elemento de cariño. Yo diría que este es el elemento que más valoro. Le he valido mucho que me hace falta una parte de mi cuerpo, eso me duele mucho, me impacta mucho emocionalmente, pero me impacta más el haber perdido un gran ser humano y una persona tan cercana. Éramos tan buenos amigos que éramos casi como hermanos con Forero, habíamos superado ya muchas situaciones de combate juntos y yo pienso que esa pérdida me genera un poco más de impacto. Forerito era oriundo de Boyacá, entonces es un departamento, un sector de Colombia. Entonces Forero hablaba así, Forero hablaba golpeado, Forero hablaba, se reía así, ¡jo, jo, 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 jo! Entonces la risa de Forero era un tanto particular y cuando Forero se reía todos nos burlábamos solo de sin saber por qué se estaba riendo. Todos nos reventábamos de la risa porque Forero en sí ya tenía una risa muy chistosa. Forero era un taur, era un taz a jugar cachimona, a jugar parques, a jugar lo que le saliera. Era un apostador obsesivo, era un gran ser humano, era un gran amigo. Tenía una sonrisa grande, era feo ese marica, era feísimo, pero tenía una sonrisa así grande. ¿Era igualito a usted? Era muelón, pues por eso decíamos que éramos hermanos. Era mueloncito, tenía los dientes grandes. Y recuerdo mucho que era un gran ser humano. Era unos 10, yo diría que unos 8 años más joven que yo quizás. Era un pelado con sueños, era el soporte de su familia, era la cabeza de su hogar, él era el que, digámoslo así, llevaba el sustento para su mamá y sus hermanos. No, y era un pelado berraco, era un pelado que cuando había que pelear era de los primeros que estaba al frente de la línea apoyando lo que fuera necesario. ¿Qué se siente como enfermero de combate perder a alguien, no poder hacer absolutamente nada por alguien que está herido en medio de la selva? Pues mi primero, hay que ver que por la situación y más cuando es una persona tan cercana y tan querida por uno, pues hay un momento de impotencia absoluta, ¿no? Uno quisiera poder hacer milagros para poder levantar una persona y que nadie se le fuera, pero yo pienso que perder uno de sus amigos en una situación como esa, pues genera mucha impotencia. Se siente muy feo el ver como una persona que uno quiere se le esté muriendo y que uno ha hecho todo lo que está a su alcance, pero eso que está haciendo no es suficiente para desafortunadamente contrarrestar lo que son las heridas y el impacto de una guerra tan salvaje como la que vivimos acá en Colombia.